¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Bueno, y nosotros vamos a iniciar este recorrido por debates y soluciones, esta vez hablando un poco de la situación legal de los presos políticos, una cantidad que ya salió el pasado 27 de febrero, unos 100, pero bajo el régimen de casa por cárcel. Algunos están siendo procesados, otros aún, según expertos, no han sido judicializados, no hay denuncias y están pues privados de libertad. Ya está con nosotros nuestra invitada, Michelle. Así es, para hablar acerca de esto se encuentra con nosotros la doctora Yonarkin Martínez. Ella representa precisamente a 62 presos políticos, de los cuales una parte de sus representados también le fue cambiado este régimen bajo el cual se encontraban, y vamos a conversar con ella alrededor de este proceso que se está llevando a cabo. Muy buenos días, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Doctora, háblenos acerca de estos circunstancias bajo las cuales se están dando las detenciones o los procesos judiciales a estos presos políticos. Usted mencionaba que hay una especie de 3 etapas. Háblenos acerca de las 3 etapas que a su consideración se encuentran estas personas detenidas. Muy buenos días, pues sí, desde el día 27 del mes de febrero se dieron liberaciones, se dieron alrededor de 100 liberaciones. A lo largo del fin de semana, después del 27, se dieron posteriores liberaciones con una cantidad menor, pero la situación legal de él nos preocupa. Y nos preocupa a nosotros los abogados defensores porque crea una incertidumbre y una indefensión enorme, por así decirlo. Las 3 etapas en las cuales nosotros lo hemos establecido es la situación de un privado de libertad, de una persona que jamás ha sido ni judicializado ni pasado a ninguna etapa de investigación, la segunda, que son los condenados, y la tercera, que son las personas que todavía están durante un proceso judicial y que no tienen condena. Ahora, de estos 62 representados que usted lleva en sus procesos, ¿cuántos de ellos fueron o se les cambió el régimen de cárcel por casa por cárcel o convivencia familiar? Bueno, de los 62 procesados que yo tengo en la base de datos, alrededor de 18 obtuvieron su libertad. Sí que me preocupa grandemente porque en su mayoría no nos establecieron el tipo de medida, solo los fueron a dejar a su casa habitación. ¿Esto en qué incurre? ¿Cuál es el peligro o el temor que usted como representada tiene alrededor de esta situación? Bueno, el cambio de medida de una medida privativa de libertad a un cambio de medida de convivencia familiar, o lo que nosotros conocemos como arresto domiciliar, a nivel general debe de ser documentada. Si la hacen de hecho en cualquier momento, tenemos el temor que los puedan llegar a traer y nuevamente estar bajo el régimen carcelario. Casualmente el día de ayer yo tuve 4 notificaciones, 2 de ellas de 2 estudiantes que están libres y 2 de autoconvocados, en donde se les decía que tenía que cumplir la condena en el sistema penitenciario nacional y ellos están en casa. Entonces hay como una contradicción. ¿Son como de los que recién salieron? Exacto, son de los que recién salieron, y esto nos trae una incertidumbre inclusive a las madres, porque no sabemos si en realidad eso se va a documentar posteriormente, porque están en casa y no tienen ningún documento. Ahora, de cara a eso, hay algunos que están en casa y que todavía, como ustedes dicen, no han sido judicializados, no se sabe ni siquiera por qué delito están privados de libertad. Esos tendrían que presentarse porque las autoridades les dijeron que debe presentarse a firmar, ¿o qué legalidad les cubre a ellos? Bueno, en el caso de los que no están judicializados, ahí no cabe ninguna medida cautelar, porque la misma palabra te lo dice. La medida cautelar es cuando haya un proceso. Sí. Pero si ellos salieron bajo ningún argumento legal, ellos son libres. Dentro de los 62 que yo tengo 2 que previamente ya habían sido declarados inocentes y que ahorita en el proceso de liberaciones ellos están libres por completo porque tienen 2 sentencias absolutorias, que es el caso del donde es víctima el comisionado Valle, Guillermo Sobalbarro Porta y Albert Monroy. Ellos tienen una libertad completa, pero eso no quiere decir que ellos no van a cuidar de su integridad,
porque siempre hay un miedo inminente. Así es. Siempre hay un asedio, siempre está aquello de que te puede ocurrir por algún fanático o bien la policía está rondando las casas. Casualmente yo tengo 2 mujeres que están liberadas, que llegó un policía de tránsito hasta la casa. Es el caso de las hermanas Sánchez y le dijo: solo vengo a verificar si están en casa, vengo a verificar que aquí no puede venir nadie a verlas, aquí no puede nadie entrevistarlas, no pueden recibir a ningún medio de comunicación. Entonces estamos frente a una violación inminente también de derechos humanos. ¿Sería de ahí el objetivo de llegar a dejar a cada uno de los privados de libertad casa a casa? Porque todos, o en su mayoría, fueron dejados en sus hogares, en sus casas, tal vez para ver la cantidad de miembros de la familia. ¿O cuál sería el objetivo a su percepción? Bueno, yo considero que el Sistema Penitenciario Nacional, a través del Ministerio de Gobernación, el hecho de llevar a cada un privado de libertad es como: número 1, darte cuenta dónde vivís, cuál es el ambiente familiar, cuántas personas están ahí y cuál es el entorno. Por ejemplo, en el caso de las hermanas Sánchez, en la casa viven ciertas familias, viven más de 2 familias y están rodeadas de gente que las quiere mucho. Entonces esto crea una preocupación, porque al tener a un autoconvocado, a una persona que estuvo inocente bajo régimen carcelario y ahora está libre, todo el mundo quiere ir a saludarle, todo el mundo quiere visitarle y todo el mundo quiere darle un abrazo. Sí. Entonces a toda costa queremos callar, a toda costa queremos impedir de que ese afecto humano, esa parte del ser humano, cortarla de esta manera. Evidentemente los parámetros de una libertad o un cambio de medida cautelar a un arresto domiciliar o convivencia familiar tiene sus parámetros. ¿Por qué decimos parámetros? Porque no podés estar en lugares públicos, no podés asistir a ciertos lugares, no podés venir y estar dando declaraciones. Entonces también es una pauta que nos da a nosotros los abogados de querer callar a los muchachos. Casa por cárcel es definitivamente no salir de casa, ni siquiera a la venta, a un parque, a nada, es solo estar en la casa. Pues el régimen. El régimen que se les ha Casa impuesto a cada uno de ellos es que no pueden salir de casa. O sea, legalmente eso cabe. Mira, legalmente, si no estuviéramos en estas circunstancias. Bueno, legalmente cada uno de ellos de manera individual se debería de haber valorado la situación, el delito. Es más, hay situaciones en las que nunca debieron de estar privativos de libertad. ¿Por qué? Porque la norma te dice que cuando son delitos menos graves, existe una medida cautelar alterna. Y la medida cautelar alterna es fuera de la prisión preventiva, pero son autoconvocados o son estudiantes y están atentando contra, según pues el sistema judicial, contra el orden público del país. Entonces le imponen una medida ridícula que no va acorde al delito y vos estás tratando de callar a un autoconvocado. Doctora, al regresar de la pausa vamos a estar conversando también con usted si ha recibido algún tipo de comentarios o denuncias de los familiares de los privados de libertad, si han recibido algún tipo de agresiones dentro de la cárcel, todo lo que se especula en algunas ocasiones o lo que se dice por algunos familiares, ¿verdad? Entre frases, entre palabras se podría entender, decían algunos expertos, pero vamos a hablar un poquito de eso al regresar de la pausa. De Acción 10 en la mañana, en nuestro segmento Debates y Soluciones, hablando un poco sobre la situación de los presos políticos, de los que han sido en estos momentos también carcelados, prácticamente puestos en libertad bajo una condición de casa por cárcel. Y vamos a estar conversando también, Yonarque, háblanos un poquito si ha recibido información de alguna situación no correcta dentro de las cárceles. Algunos se decían, incluso se ha hablado un poco de torturas, por decirlo así, aunque suene fuerte la palabra, pero ¿ha recibido alguna información de que si esto es real o no? Bueno, desde el momento de la atención de cada uno de los muchachos, la fuente de información siempre han sido los familiares y el privado de libertad cuando llega a sala. Y sí, se han dado un sinnúmero de situaciones de tortura. Yo tuve a un joven que fue torturado en el Chipote, le quitaron todas sus uñas. Igual tuve a un joven de la ciudad de Jinotepe que le extrajeron toditito los dientes. Inclusive en el Sistema Penitenciario Nacional yo estoy ahora diligenciando en los juzgados para que se les pueda dar atención a un sinnúmero de ellos. Sí. Te puedo decir a Dylan Ramos. Hace unos días atrás, hace más de 15 días le dañaron la mano, él ya había perdido la audición,
él tiene problemas neurológicos y sin embargo el Sistema Penitenciario Nacional no le ha dado una atención especializada, inclusive la vida de él está en peligro. Sí. Te puedo mencionar el caso de Giancarlos Esteban Lesage, que es otro joven que está en la 300. Está en la cárcel de máxima seguridad y él está quedando ya con problemas psicológicos graves. En sala yo le he pedido a la doctora Irma Laguna, la juez primero distrito de juicio, que permita que el joven pueda acceder a un psiquiatra, a un psicólogo, y sin embargo él no lo ha tenido. Y ¿de qué manera te torturan a ellos? No le dan la comida a tiempo. La comida llega con cosas en ella misma, en algunos casos hasta metales han salido en la comida que a ellos les dan. Los torturan con decirle que si no hacen lo que ellos dicen, no van a quitarle la visita. Eso es una tortura psicológica. Igual en la cárcel de mujeres. Igual en la cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres ellas no tienen médico. Ahorita mismo las privadas de libertad han convocado a una huelga de hambre. Tengo entendido que está la joven Cerrato, está Yarixa Rostrán Mairena, está la joven Amaya Coppens. Ellas están dando una huelga de hambre porque no reciben atención médica que deberían de atender. Entonces eso también, y sí los torturan psicológicamente, en algunos casos físicamente, porque el pegarle, el motín que hubo hace unos días atrás, bombas lacrimógenas, que donde salió afectado también Levi Artola Rugama, le cortaron el pelo, lo dejaron calvo, le pusieron unas esposas y boca abajo por más de 2 horas en mero sol. Entonces todo eso es violatorio de derechos humanos. Todo eso es violatorio de derechos humanos. Como abogados lo denunciamos y quisiéramos que el Sistema Penitenciario Nacional fuera un poco más humano, pero sin embargo a nosotros en pocas ocasiones se nos escucha. Doctora, estas circunstancias bajo las cuales están los presos políticos y estas denuncias que ustedes han hecho constantemente, ¿puede dar pie a la anulación de estos procesos judiciales, o cuál es el procedimiento que se debe seguir legalmente para solicitar precisamente la anulación, considerando que se están violando los derechos humanos de los presos políticos y que los casos pues están llenos de vicios? Bueno, a la anulación sería una anulación desde el momento que hay una detención ilegal. No hay autoconvocado, no hay estudiante que no haya sido pasado a autoridad judicial sin detención ilegal. Eso te trae un efecto absoluto. La ley te dice que cuando hay un efecto absoluto y más un defecto constitucional, eso acarrea una anulación del proceso judicial. Entonces, de hecho, de derecho, un judicial, en este caso los magistrados del Tribunal de Apelaciones o bien los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrían que anularlo, porque desde el momento de la detención hay un defecto absoluto del proceso judicial. Entonces no es algo que nosotros tenemos que pedir, es algo que ya la persona que que se le violaron los derechos tiene derecho, y de oficio el juez, el magistrado, tiene que dictarlo. Bueno, otro tema que nos gustaría dejar en el tapete es el hecho de que mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hay muchas presas políticas que aún se encuentran en las circunstancias pues de encarcelamiento. ¿Cuál es la situación legal en la que se encuentran, por ejemplo, líderes reconocidas como Irlanda Jerez, Amaya Coppens? También se encuentra nuestra colega Lucía Pinedo Guau, todavía en la cárcel de La Esperanza sin un proceso judicial. Bueno, mira, cada una de ellas, por ejemplo, en el caso de Irlanda, todos somos testigos que Irlanda ha sido golpeada fuertemente, inclusive a mí como su abogada se me ha hecho difícil acceder hacia ella. Tuvimos una audiencia 3 meses atrás y no la llevaron. La juez de ejecución hizo la audiencia sin la presencia de ella, y los acosos, los golpes a Irlanda han sido constantes. La falta, como te decía, de atención médica de Amaya Coppens, de Yarixa Rostrán, que es una estudiante de la UNAM Managua, de María Dilia Cerrato, ha traído una pauta de violaciones de derechos humanos que vos te das cuenta porque los familiares te dicen que de igual manera ellas son amenazadas en prisión con quitarle las visitas, las amenazan con quitarle las visitas conyugales con sus maridos respectivos, y de igual manera les quitan alguna parte de alimentos cuando ellos creen de que han tenido una conducta no adecuada.
Ahora, quiero aclarar algo, el hecho que ellas estén privadas de libertad no quiere decir que ellas no tienen derecho. Ellas tienen derecho a la salud, ellas tienen derecho a la vida, ellas tienen derecho a opinar, ellas tienen derecho a pedir y ellas tienen todo el derecho de dirigirse a cualquier custodio del sistema penitenciario para poder decirles: me siento mal, necesito una toalla sanitaria, porque en algunas ocasiones hasta una toalla sanitaria, cuando a ellas les baja su mes, no se las quieren ni siquiera proporcionar. Ustedes como representantes legales tampoco han tenido acceso a las presas políticas, y hablando un poquito también sobre la reinstalación de la mesa de diálogo, donde algunas de las presas que usted hacía referencia también, que han hecho o están en huelga de hambre, decían y expresaban a sus familiares también, y un diario nacional lo ha publicado, que ellas no se sienten representadas en este diálogo, esta reinstalación del diálogo nacional, y más bien se sienten como una ficha. ¿Han tenido alguna información en relación a eso? Mira, la información que tenemos, como te lo dije anteriormente, es a través de los familiares, porque ha sufrido un fenómeno que después de la apertura del diálogo, sí, todas las audiencias han sido reprogramadas de manera paulatina. Así. Te las han reprogramado, llegas a sala, ya no hay nada, ni siquiera te dan información, ni te notifican ni nada, solo reprograman. Pero sí, ellas consideran que son utilizadas porque han habido liberaciones, y las liberaciones han sido parciales. Todos somos iguales a la ley, todas en igualdad de género. Sí. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos como privada de libertad, que también te han violado tus derechos, y mirás que a otras le han dado libertad y a vos no? Entonces creo que hay como una desigualdad. Entonces ellas como que han sido escogidos. Exacto, ellas se sienten como que no han sido tomadas en cuenta, y que por el hecho de ser líderes, por así decirlo, no son objetos o sujetas a un beneficio de este tipo. Ok, entonces ellas están en este sentido, y mañana, como bien lo decíamos, es el Día Internacional de la Mujer. Se habla siempre de esa celebración, reestructurar todos esos derechos que en su momento pues eran violados, que en su momento no existían incluso, y por eso se tiene que seguir luchando, ¿verdad? Estamos en una crisis sociopolítica en el país, donde la mujer también es parte y ha sido protagonista de muchas situaciones que estamos presentando. El caso, ¿verdad?, de muchas mujeres que están privadas de libertad, y quisiéramos saber, usted como representante legal también, qué recomendaciones, tanto a los privados de libertad, a los que están en este momento en la condición o el régimen de casa por cárcel, y a los familiares. Bueno, las recomendaciones que yo le daría a los jóvenes, a los más de 100 jóvenes que salieron, es que se aboquen a los abogados. Nosotros los abogados somos los que tenemos acceso a los expedientes, y debemos instruirlos, porque la obligación del sistema judicial es de instruirlos a él la condición, la nueva condición que ahora les cobija. Sin embargo, no lo han hecho. Sí. Entonces, nosotros los abogados, ahorita en este caso, bueno, en mi caso, yo estoy interponiendo escritos pidiéndole a los judiciales que ellos me provean de las medidas a imponer, y salvaguardando responsabilidades, porque si vos no tenés el límite de dónde podés andar, entonces no me podés venir y castigar y llevártelo de nuevo privado de libertad. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener siempre, esa comunicación con el privado de libertad, a las madres que también son violentadas como mujeres, de que tengan un poco más de paciencia, que todo en su momento Dios les va a dar la libertad, y que bueno, no nos cansemos de seguir los procesos judiciales, no nos cansemos de decirles a los jóvenes que no están solos, que siempre que haya afuera alguien que está dispuesto a darte la mano, y que bueno, creemos en Dios, de que el proceso judicial de cada uno de ellos se va a anular, y que nuestra Nicaragua va a ser de una manera muy diferente, que ya no va a haber violación de derechos humanos. Creo, pues lastimosamente, el día de mañana muchas mujeres no tenemos nada que celebrar, porque ¿cómo voy a celebrar yo que estoy acá afuera cuando hay un montón de mujeres que están allá adentro con la comida que no está calentada, cuando te vas y no tenés ni siquiera un jugo de naranja, cuando ellas están siendo privadas, aunque sea de una toalla sanitaria, como te lo decía anteriormente, de una pastilla para el dolor? Si vos estás afuera y tenés un dolor de muela baja y te compras una pastilla en una farmacia, ¿qué pasa con las muchachas? Nadie les da la pastilla cuando tienen un dolor. Entonces, el día de mañana es más un día de solidaridad con estas mujeres que están en el sistema penitenciario de mujeres, y bueno, ¿qué más puedo decirle? Muchísimas gracias. Yo creo que es bastante informativo todo lo que nos ha compartido, y nosotros seguiremos haciéndote consultas en relación a este tema. y darle seguimiento sobre todo a este proceso que se ha llevado a cabo. Los abogados están haciendo su trabajo al solicitar la anulación precisamente de estos procesos para que los presos políticos puedan tener justicia alrededor de su